Nueva gramática básica de la lengua española. 1. La gramática. La gramática y sus partes. Definición de gramática. Partes en que se divide. La gramática estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Comprende la morfología, que se ocupa de las estructuras de las palabras, su construcción interna y sus variaciones, y la sintaxis, a la que corresponde el análisis de la manera en que las palabras se combinan y se disponen linealmente, así como el de los grupos que forman. La gramática mantiene estrechas relaciones con la semántica léxica o lexicología, que estudia el significado de las palabras. La llamada semántica oracional o en general composicional se integra en buena medida en la gramática, puesto que estudia el significado de las construcciones sintácticas. La gramática se relaciona asimismo estrechamente con la pragmática, que analiza el sentido no codificado de los mensajes lingüísticos en relación con el hablante, el oyente y diversos factores relativos al contexto y la situación. En una acepción más amplia que no se seguirá en esta obra, la gramática comprende además el análisis de los sonidos del habla, que corresponde a la fonética, y el de su organización lingüística, que corresponde a la fonología. Tipos de gramática. Se distinguen varios tipos de gramática que responden a los diferentes enfoques y objetivos con los que se aborda su estudio. La gramática descriptiva presenta las propiedades de las unidades gramaticales y sus relaciones en cada uno de los niveles de análisis, fundamentalmente la morfología y la sintaxis. La gramática normativa establece los usos que se consideran ejemplares en la lengua culta de una comunidad. La morfología. La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas presentan, los segmentos que las componen y la forma en que estos se combinan. Unidades de la morfología. El morfema. Si bien la noción de morfema se ha usado en varios sentidos, en el que se adoptará aquí equivale a segmento morfológico. Desde este punto de vista, se define como la unidad mínima aislable en el análisis morfológico. Así, en la palabra habilidades, identificamos los siguientes morfemas. La raíz hábil, que aporta el significado léxico, presente en habilitar, rehabilitar, habilidoso, etc. El sufijo derivativo idad, identificable en claridad, cordialidad, felicidad, etc. Y el sufijo flexivo es, que se encuentra en carteles, mujeres, felices, etc. Los morfemas reciben distintos nombres en función del papel que desempeñan en la estructura y en el proceso de formación de palabras. Base léxica y raíz. Base léxica es la voz de la que se parte en un proceso morfológico. La base proporciona la raíz tras la cancelación del segmento vocálico a tono final. Así, deporte es la base de deportista, que se forma sobre la raíz deport. Cuando la base léxica termina en consonante, por ejemplo mar, o en vocal tónica, por ejemplo café, ambos constituyentes son idénticos, como ocurre en marino o en cafeína. Afijos. Afijo es el nombre que recibe el morfema ligado que debe aparecer unido a la raíz o a otro morfema. Según sea su posición con respecto a la raíz, se distinguen tres clases de afijos. A. Sufijo. Afijo pospuesto, generalmente léxico, propio de la derivación. El sufijo flexivo se suele denominar desinencia, aunque en ocasiones este término se reserva para el conjunto de los morfemas flexivos del verbo. B. Prefijo. Afijo antepuesto. Por ejemplo, imposible, imposible. C. Interfijo. Afijo que se sitúa en una posición intermedia entre la raíz y un sufijo, como ar en polvareda o c en mujercita. Morfología flexiva y morfología léxica o derivativa. La morfología se suele dividir en dos grandes ramas. A. La morfología flexiva estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de naturaleza gramatical
y que tienen consecuencias para las relaciones sintácticas, como en la concordancia o en el régimen preposicional. El conjunto de estas variantes constituye la flexión de una palabra, su paradigma flexivo. B. La léxica, también llamada formación de palabras, estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras, como dormitorio de dormir. Esta subdisciplina se ha denominado asimismo morfología derivativa, entendiendo el concepto de derivación en un sentido amplio, que incluye también la composición y la parasíntesis. De acuerdo con él, se denomina paradigma derivativo o familia de palabras al conjunto de voces derivadas de una misma base léxica. Alto, deriva en altura, alteza, altivo, altivez, altitud, altamente, enaltecer, altiplano, altímetro y más. En otro sentido más restrictivo, el concepto de derivación se refiere a los procedimientos de formación de palabras por medios de afijos, ya sean sufijos, prefijos o interfijos. Flexión. Las variaciones flexivas pueden aportar información relativa al género, al número, a la persona, al tiempo, al aspecto, al modo y más raramente en español, al caso. A. El género de los sustantivos y pronombres puede aportar información significativa asociada al sexo de la entidad designada. Por ejemplo, actriz, por ejemplo, ella, pero en muchos otros casos no es informativo, por ejemplo, en mesa. Tampoco lo es en determinantes y adjetivos. B. El número en los sustantivos y pronombres es informativo, en el sentido de que se asocia a las nociones de unidad o pluralidad en las entidades que se designan, pero en los determinantes, como en mí, mis, en los adjetivos, como antigua y antiguas, y en los verbos, bebo, bebemos, solo está presente por exigencias de la concordancia. C. La persona es una propiedad gramatical de los pronombres personales y de los posesivos. En el verbo también se muestra en la concordancia. D. La flexión de caso, a través de la cual se expresan diversas funciones sintácticas, es característica en español de algunos pronombres personales, como en yo, caso recto nominativo, o me, caso acusativo o dativo. El pronombre tónico mi es término de preposición tanto en los complementos de régimen, por ejemplo, hablan de mí, como en las construcciones en las que duplica el pronombre me dio a mí, me lo dio a mí. En español, la flexión de tiempo, aspecto y modo es exclusiva del verbo, y aunque los análisis difieren, puede entenderse que aparece codificada en un mismo morfema. Así, el constituyente mínimo va de cantábamos aporta la información relativa al tiempo, pretérito, aspecto, imperfecto y modo, indicativo. Se denomina concordancia a la congruencia o repetición de marcas flexivas que se establece entre dos o más elementos que se hayan relacionados sintácticamente. Existe concordancia de género y de número entre el sustantivo y los determinantes, adjetivos y participios con los que establece relación sintáctica. Por ejemplo, nuestras primeras nietas eran muy lindas. Existe concordancia en número y persona entre el sujeto y el verbo con el que se forma oración. Ellas tenían un don especial. Nosotros ya lo sabíamos. Formación de palabras. Se distinguen dos procesos fundamentales para construir palabras en español: la derivación y la composición. Las palabras derivadas o derivados se forman a partir de la adición de uno o más afijos a una base léxica. En función de la posición del afijo se distinguen tres procesos derivativos: sufijación, proceso mediante el cual se adjunta un sufijo a una base léxica; prefijación, procedimiento por el cual se añade un prefijo a una base léxica; parasíntesis. Designa tradicionalmente la aplicación simultánea de derivación y composición, por ejemplo, quinceañero. También da nombre al proceso de formación de verbos y en menor medida de adjetivos que tienen lugar a partir de esquemas constituidos por prefijo y sufijo combinados con una base, generalmente adjetiva, como aclarar, entristecer, o sustantiva, como acartonar, anaranjado, encarcelar.
Las palabras compuestas o simplemente compuestos se forman a partir de la combinación de dos o más bases léxicas, que pueden ser palabras simples, por ejemplo salvavidas, boquiabierto, hispanoalemán, mesa camilla, o bases compositivas cultas, filología, hipódromo. La sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones que estas unidades crean. Se trata, pues, de una disciplina de naturaleza combinatoria o sintagmática. Compete asimismo a la sintaxis el estudio de las diversas relaciones que se dan en el interior de todos los grupos sintácticos, incluyendo las oraciones. Entre esos vínculos están las varias clases de funciones que se reconocen, pero también otras relaciones de dependencia. El significado de todas las unidades así constituidas es igualmente objeto de estudio de la sintaxis. Palabras y clases de palabras. La palabra. La palabra es la unidad significativa básica en la tradición lingüística. Su definición en gramática presenta problemas, ya que su rasgo más característico y constante es de orden gráfico, unidad que se representa entre dos blancos en la escritura. Morfológicamente, las palabras pueden estar constituidas por elementos significativos menores, los morfemas. Desde el punto de vista sintáctico, las palabras y sus combinaciones forman grupos que a su vez se unen en oraciones. La palabra es la unidad superior de la morfología y la unidad mínima de la sintaxis. Las locuciones y sus clases. Las locuciones son grupos de palabras que forman una sola pieza léxica, es decir, que se comportan como si fueran una sola palabra. Su significado no es el resultado de la combinación de sus partes. La locución nominal ojo de buey designa cierta claraboya y la locución verbal tomar el pelo, la acción de burlarse de alguien. Las locuciones constituyen en efecto piezas del léxico de una lengua y, como tales, se incluyen en el diccionario. Ejercen las mismas funciones sintácticas que las categorías en las que se inscriben. Suelen reconocerse los siguientes tipos de locuciones: nominales, por ejemplo cabeza de turco, media naranja; adjetivas, por ejemplo corriente y moliente, o de cuidado; verbales, meter la pata, poner el grito en el cielo; adverbiales, a la fuerza, a medias; preposicionales, con vistas a, frente a, gracias a; conjuntivas, si bien, ya que; e interjectivas, a ver, ahí va. Categorías gramaticales o clases de palabras. Son los paradigmas o los conjuntos en los que se agrupan las palabras de acuerdo con sus propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas. En la actualidad se reconocen las siguientes: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Atendiendo a su capacidad flexiva, las palabras se dividen en variables, las que admiten algún tipo de flexión, e invariables. Son variables las determinantes, los adjetivos, los pronombres, los sustantivos y los verbos. Son invariables los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Las particularidades morfológicas de algunas palabras dan lugar a sus clases formales, por ejemplo, las que se forman oponiendo rasgos como masculino, femenino o singular, plural. Las particularidades semánticas de las palabras generan subclases semánticas. Así, en los nombres se diferencian, entre otras, las clases constituidas en función de las oposiciones contable, no contable e individual, colectivo. Algunas clases de palabras de carácter gramatical pueden pertenecer a varias categorías, por lo que reciben el nombre de clases transversales. Así ocurre con los posesivos, que pueden ser determinantes y adjetivos; los demostrativos, que se realizan como determinantes, como pronombres y como adverbios; y los cuantificadores relativos e interrogativos, donde encontramos determinantes, adjetivos, pronombres y adverbios. Las clases de palabras pueden subdividirse en léxicas y gramaticales. Las unidades léxicas aportan un contenido que representa entidades, propiedades, sucesos, etc. Pertenecen a conjuntos amplios, abiertos a nuevas incorporaciones. Las unidades gramaticales se inscriben en paradigmas limitados y cerrados. Aportan nociones abstractas como determinación, tiempo, negación, adversatividad, etc.
Son clases léxicas, por ejemplo, el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Son gramaticales, entre otras, los determinantes, los pronombres, ciertas preposiciones y algunas conjunciones. Los grupos sintácticos, sus clases. A partir de las unidades simples, la lengua puede articular unidades con valor sintáctico, llamadas grupos, frases o sintagmas. Estas unidades sintácticas tienen como núcleo un miembro de una categoría que puede recibir modificadores y complementos. Los grupos sintácticos o sintagmas pueden constar de un solo elemento. Mamá, cerca, nieva. O de varios, la mamá de Luis, cerca de casa, nieva en la montaña. Los grupos nominales se forman en torno a un sustantivo. Esa carta que me enviaron. Los grupos adjetivales expanden un adjetivo, demasiado cansado de esperar. Los grupos verbales se construyen a partir de un verbo. Vieron un caimán en el río. Los grupos adverbiales están constituidos en torno a un adverbio, muy lejos de ti. El grupo interjectivo es el segmento que forma una interjección y sus posibles complementos. Ay de los vencidos. Se usará aquí el término grupo preposicional para designar la construcción formada por una preposición y su término, como hacia el cielo o desde que te conozco. Los grupos sintácticos están capacitados para formar parte de otros distintos de los que les dan nombre. Por ejemplo, los grupos nominales se insertan en grupos verbales. Por ejemplo, analizó las propiedades del ozono. Y los grupos adjetivales se insertan con total normalidad en los nominales. Por ejemplo, un cielo totalmente lleno de estrellas. Las funciones. Definición. Las funciones son papeles o roles que desempeñan los grupos sintácticos en las relaciones que contraen en los enunciados. La interpretación de los mensajes no solo depende del significado de los grupos que los integran, sino también de las funciones que dicho grupo contraen. Así, la oración "llegará el lunes" admite más de una interpretación, dependiendo de la función que desempeñe el lunes. Si el lunes es sujeto de llegará, designa la entidad que se dice que va a llegar, mientras que si funciona como complemento circunstancial, la oración informa de que algo o alguien ha de llegar ese día. Tipos de funciones. Suelen distinguirse 3 clases de funciones que se corresponden con 3 niveles de análisis: sintáctico, semántico e informativo. Las funciones sintácticas se establecen a través de marcas formales como la concordancia o el orden de palabras. Así, la marca de la función sintáctica de sujeto es la concordancia con el verbo. Las nubes se levantan. Son funciones sintácticas las de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento circunstancial y atributo, entre otras. Las funciones semánticas especifican el tipo de interpretación semántica que debe darse a determinados grupos en función del predicado del que dependen. Así, el agente denota el elemento que realiza la acción. El destinatario designa al ser afectado por el proceso del predicado, etc. Son funciones semánticas, entre otras, las de agente, paciente, instrumento, destinatario, lugar o tiempo. Existe relación entre las funciones sintácticas y las semánticas. Por ejemplo, un sujeto puede ser agente o paciente, pero la manera específica en la que establecen tales correspondencias es una cuestión sumamente controvertida. Las funciones informativas son valores discursivos que asumen las unidades sintácticas para adecuar el mensaje a las necesidades informativas del oyente. Las oraciones Inés escribió ese libro en 1980. Ese libro lo escribió en 1980 Inés. En 1980 Inés escribió ese libro. Están formadas por los mismos grupos, que desempeñan las mismas funciones sintácticas y semánticas, pero, aunque representan un mismo acontecimiento, no informan de lo mismo. Desde el punto de vista informativo, es posible dividir los enunciados en 2 segmentos: la información que se presenta como conocida, información temática o tema, y la información que se presenta como novedosa, información remática o rema. Así, la oración "en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial" describe el mismo contenido que "la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945",
Sin embargo, el orden de las palabras sugiere en principio que 1945 es parte de la información conocida en el primer enunciado, pero de la información nueva en el segundo. El rema tiende a situarse, en efecto, en posición final, aunque no de manera exclusiva. El tópico es un elemento del mensaje, aislado normalmente mediante pausas, que acota el marco o ámbito, el punto de vista o algún otro rasgo necesario para interpretar adecuadamente el enunciado. Son tópicos los elementos subrayados de los siguientes ejemplos. Esos estudiantes, ¿de dónde vienen? Científicamente es un objeto utópico. Con nosotros trabaja. Lesionado, no pudo jugar. Como puede verse, tienden a ocupar la posición inicial de la secuencia y quedan fuera de las interrogaciones y exclamaciones. Aún así, muchos tópicos pueden aparecer también en posición medial, como en el negocio económicamente era desastroso. El proceso de extraer un argumento o un adjunto y aislarlo de la oración colocándolo entre pausas con el fin de convertirlo en tópico se denomina topicalización. Admira mucho a Borges, se convierte en a Borges lo admira mucho. El foco es un segmento sintáctico del enunciado al que se otorga mayor relieve informativo. Se trata de información nueva, por tanto, de carácter remático. El proceso de realzar un segmento sintáctico con fines informativos se denomina focalización y el procedimiento más común para llevarlo a cabo es una forma de anteposición que, a diferencia de la topicalización, se realiza sin pausa separadora. En eso, foco, dijo mi jefe, contra eso, tópico, lo dijo mi jefe. Coadyuvan a este proceso otros recursos. Afónicos, como el acento enfático que a menudo recae en lo que se desea realizar. Por ejemplo, María llamó ayer a mamá, María llamó ayer a mamá, María llamó ayer a mamá. B. Gramaticales, como en la posposición del sujeto cuando se quiere focalizar un complemento, eso pensaba ser yo, o las construcciones enfáticas de relativo. A María es a quien llamó mamá. C. Léxicos, como los adverbios de foco, que pueden ser entre otros tipos de exclusión, solo, solamente, únicamente, exclusivamente, de inclusión, aún, incluso, hasta, también, tampoco, ni siquiera, de precisión, exactamente, justamente, precisamente, de particularización, particularmente, especialmente, sobre todo, o de aproximación, apenas, prácticamente, casi. Predicados. El concepto de predicado se usa con dos sentidos. En el primero, el predicado designa la expresión gramatical cuyo contenido se atribuye al referente del sujeto. Así, el grupo verbal que se subraya en el maestro explicaba las lecciones a los alumnos. Así, el grupo verbal que se subraya en el maestro explicaba la lección a los alumnos es el predicado que se aplica a lo denotado por el sujeto, el maestro. B. En el segundo, los predicados son funciones que designan estados, acciones, propiedades o procesos en los que intervienen uno o varios participantes. Así, el predicado de la oración mencionada es el verbo explicaba. Este verbo denota por su significado una acción que requiere la concurrencia de tres participantes: un agente que lleva a cabo la acción, el maestro; una información que se expone, la lección; y un destinatario al que esa acción se dirige, los alumnos. Estos participantes que intervienen en la noción predicativa se denominan argumentos o actantes. Se llama estructura argumental o valencia de un predicado al conjunto, ordenado o no, de sus argumentos. En este segundo sentido, los predicados no son solo verbales, puesto que también los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y las preposiciones pueden tener argumentos, es decir, constituyentes exigidos por su significado léxico. A estos dos sentidos del término predicado corresponden dos sentidos del término sujeto. En el primero de ellos, la novelista es el sujeto en «La novelista mostró su libro a los asistentes» y se opone al predicado subrayado con el que forma la oración. En el segundo sentido, la novelista es sujeto tan solo de mostró y se opone al complemento directo, su libro,
y al indirecto, a los asistentes. Predicación no verbal o secundaria. Pueden ser también elementos predicativos los adjetivos, adverbios y sustantivos que se atribuyen al referente de un grupo nominal al que no pertenecen. Con frecuencia esta atribución se efectúa a través de otro verbo, es decir, de otro predicado, por lo que se denomina predicación secundaria. En Los pasajeros llegaron exhaustos, el sujeto los pasajeros es la base de dos predicaciones, una verbal, la que tiene como núcleo llegaron, y otra adjetiva, la que efectúa el adjetivo exhaustos, que se denomina tradicionalmente complemento predicativo. En ocasiones, esta predicación se efectúa sin la intermediación de un verbo. Ocurre así en las construcciones absolutas y en algunos enunciados sin verbo. Terminada la clase, se fueron. El Independiente campeón. Complementos argumentales y adjuntos. Los complementos argumentales introducen información exigida o pedida por el significado de los predicados, mientras que los adjuntos son modificadores no reclamados o no seleccionados. Los adjuntos de los verbos se denominan tradicionalmente complementos circunstanciales, pues especifican las circunstancias, tiempo, lugar, compañía, instrumento, cantidad, modo, finalidad y causa, que acompañan a las acciones o a los procesos. Por ejemplo, trabajar por las tardes, construir una casa en la playa, estudiar con alguien, escribir con pluma estilográfica, esforzarse enormemente, bailar con gracia, ahorrar para las vacaciones, viajar por necesidad. Son adjuntos del nombre los adjetivos calificativos, las oraciones de relativo y muchos modificadores preposicionales, como la prensa de hoy, que también puede ser lo del adjetivo, feliz por su matrimonio. Enunciados y oraciones. El enunciado es el mensaje mínimo, la unidad. El enunciado es el mensaje mínimo, la unidad de comunicación. Los enunciados presentan las siguientes características. A. Poseen valor comunicativo. Constituyen por sí mismo el mensaje. B. Tienen autonomía sintáctica. Aparecen aislados, es decir, no están conectados con ningún otro por procedimientos sintácticos. C. Poseen entonación propia, que se extiende entre dos pausas marcadas que lo delimitan y le otorgan autonomía. D. En el habla se asocian a actos verbales. E. Los enunciados constan de dos componentes que configuran su sentido y los ordenan como una unidad: el dictum o secuencia y el modus o modalidad. El dictum expresa el contenido de los mensajes que se manifiestan en la secuencia sintáctica. Según las características internas de la secuencia, los enunciados pueden ser oracionales, nominales, adjetivales, adverbiales o interjectivos, entre otras posibilidades. Se llama modalidad a la expresión de la actitud del hablante, modus, en relación con el contenido del dictum de los mensajes. El emisor es quien enuncia, quien interroga, quien exclama, quien formula su deseo o sus dudas. La modalidad se expresa a través de recursos sintácticos y fonológicos. Destacan entre los segundos la curva de entonación, en especial su inflexión final. Junto a la estructura formal de la oración, la curva melódica es uno de los criterios fundamentales para distinguir entre oraciones declarativas, por ejemplo, está lloviendo, interrogativas, por ejemplo, ¿qué hora es?, exclamativas, por ejemplo, ¿qué coche te has comprado?, imperativas o exhortativas, por ejemplo, no te muevas de donde estás, desiderativas, que tengas un feliz día, y dubitativas, tal vez tengas razón. Las oraciones y sus clases. Las oraciones son unidades de predicación, segmentos que normalmente ponen en relación un sujeto con un predicado verbal. En español, sin embargo, son posibles oraciones sin sujeto expreso, tanto si éste es tácito como si no existe propiamente. Por ello, Las oraciones y sus clases. Las oraciones son unidades de predicación, segmentos que normalmente ponen en relación un sujeto con un predicado verbal. En español, sin embargo, son posibles oraciones sin sujeto expreso, tanto si éste es tácito, canto, ya vendrán, como si no existe propiamente, nieva, amanece temprano. Por ello,
La oración y el grupo verbal muestran en ocasiones un aspecto similar. Viven en la capital. Se habla de todo. Las oraciones se pueden clasificar de acuerdo con varios criterios, entre ellos la naturaleza del predicado y su carácter simple o compuesto. Por la naturaleza del predicado, es decir, atendiendo a ciertas propiedades del verbo con el que se construyen, las oraciones se dividen en copulativas, el día está fresco, transitivas, los pájaros sobrevuelan los campos, o intransitivas, su segundo hijo nació ayer. Las primeras se forman con verbos copulativos, las segundas con transitivos, que son los verbos que seleccionan un complemento directo como argumento, y las terceras con verbos intransitivos. Según su complejidad, se distingue entre oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples constan de un solo predicado, mientras que las compuestas constan de varios. Las oraciones compuestas se dividen en compuestas por subordinación y compuestas por coordinación. Se incluyen en este grupo las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones que se unen en coordinación no presentan dependencia sintáctica entre sí. En las compuestas que se unen por subordinación se distinguen una oración principal y una oración subordinada. En algunas, la subordinada se halla inserta o incrustada en la principal, forma parte de ella y desempeña en su interior alguna función sintáctica. Así ocurre, por ejemplo, con las sustantivas y las adjetivas. En la secuencia «ella dijo que no estaba de acuerdo», la oración principal abarca toda su extensión, mientras que la subordinada es la que aparece resaltada. Sin embargo, existen subordinadas que no están incluidas en la principal. Así sucede en los siguientes ejemplos. Como ya era tarde, dejaron de esperar. Pienso, luego existo. Si hubiera tenido un hijo, hubiera sido feliz. Aunque había un principio de acuerdo, la resolución no se aprobó. Se explicará esta circunstancia en los capítulos correspondientes. La coordinación. Los segmentos coordinados pueden pertenecer a casi todos los grupos sintácticos. Se diferencian tradicionalmente los siguientes tipos de coordinación. A. La coordinación copulativa. Da origen a conjuntos cuyos elementos se suman, compra y vende. Y sus conjunciones son esencialmente y, o su variante e, y ni. B. La coordinación disyuntiva. Denota la existencia de dos o más opciones. La conjunción más característica es o, que puede aparecer como enlace simple, viene o va, o discontinuo, o va o viene. Y su variante u, faltó eso ahí. C. La coordinación adversativa. Expresa contraposición u oposición de ideas. Son adversativas las conjunciones pero, más y sino. Las dos primeras se usan en oraciones afirmativas y negativas, la tercera solo en negativas. No veranea en el mar, sino en la montaña. Si no hay restricciones semánticas que lo impidan, pueden coordinarse entre sí grupos u oraciones, siempre que desempeñen las mismas funciones sintácticas. Cuando se unen segmentos de la misma categoría gramatical, la coordinación se denomina homocategorial, una cadena y un reloj. Si pertenecen a categorías distintas, reciben el nombre de heterocategorial, un cuadro antiguo y de gran valor. La yuxtaposición es la unión de dos o más elementos lingüísticos contiguos sin partículas intermedias que las relacionen. Llegué, vi, vencí. Si los elementos yuxtapuestos presentan equivalencia funcional, se considera una coordinación sin nexos, que puede tener los valores propios de las copulativas. Era alto, fuerte, sereno. O de las adversativas. Él lo sabía, yo no. Sin embargo, estas interpretaciones no están codificadas por la lengua, sino que se obtienen por medios de inferencias pragmáticas o contextuales. También son oraciones coordinadas las yuxtapuestas que se interpretan con sentido causal. Me retiro, estoy muy cansada. Consecutivo, hace frío, tenemos que abrigarnos, etc. Estos sentidos tampoco están codificados, sino que se obtienen mediante interferencias similares. La subordinación. Las oraciones subordinadas se dividen tradicionalmente en tres grupos. Sustantivas, mencionó que llegaría hoy. Prometo estudiar la lección. Dime cómo te va.
adjetivas o de relativo, el color que te gusta, las personas a las que me refiero, nada que decir. Y adverbiales o circunstanciales, lo sé porque lo he visto, viene a que le reparen el auto, que serán analizadas en los capítulos correspondientes. El tercer grupo de oraciones subordinadas, las adverbiales o circunstanciales, es el más polémico. El paralelismo con los adverbios en los que se basa esa denominación. El tercer grupo de oraciones subordinadas, las adverbiales o circunstanciales, es el más polémico. El paralelismo con los adverbios en los que se basa esa denominación es inexacto, ya que no existen adverbios que puedan sustituir a las oraciones finales, concesivas, causales, etc. El problema no se resuelve sustituyendo el término adverbial por circunstancial, ya que las prótesis condicionales o concesivas no son complementos circunstanciales, sino que participan en estructuras bimembres, denominadas tradicionalmente períodos. En esta obra se empleará el término subordinación adverbial cuando se desee recordar su contenido tradicional o abarcar conjuntamente el grupo que corresponde a estas oraciones en la tradición gramatical hispánica.